Está bien. La semana pasada estuvimos mirando el capítulo 4, los primeros versos de ello. Y como ya les hemos dicho, ¿verdad? La iglesia de Tesalónica era una iglesia que estaba bajo persecución. La vida de ellos no era fácil. Estaban teniendo mucha persecución, resistencia de parte del mundo pagano en el cual ellos, ¿verdad?, habían salido, del cual habían salido y ahora estaban sirviendo a Jesucristo. Y hubo resistencia. Yo no sé qué tantos de ustedes, cuando ustedes vinieron a Cristo, a lo mejor en su familia hubo resistencia, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo con esa gente? ¿Por qué saliste de esa gente y te metiste con esta gente? ¿Por qué, verdad? ¿Verdad? Mi papá, cuando se dio cuenta que yo había venido a Jesucristo, se sentó conmigo y me dijo, hijo, ¿y qué te pasó, hijito? ¿Por qué te metiste con esa gente? Me dice mi papá, me dice, esa gente está loca. y ¿verdad? Y después mi papá rindió su corazón a Jesucristo. Pero la iglesia en Tesalónica tenía persecución de parte del mundo del cual ellos habían salido y sin duda alguna de parte de algunos de sus familias también, porque Jesús dijo que los enemigos del hombre serían los de su propia familia. Y entonces había esta resistencia, había esta persecución. Pablo no estuvo mucho tiempo con ellos, solo cuestión de semanas, y se fundó esta iglesia. Y les escribe esta carta. La iglesia tiene solamente unos cuantos meses de existencia. Los cristianos son nuevos, son niños en Cristo. Y en los primeros versos, la semana pasada, vimos nosotros cómo perseverar, cómo triunfar, salir adelante en un mundo que está opuesto a nosotros, a Jesús y a lo que creemos. Y les voy a dar nomás estos 6 puntos que los tocamos la semana pasada, pero para que los apunte y luego después nos vamos a mover adelante, ¿sí? Vive para agradar a Dios, no para agradarte a ti mismo. ¿Okay? Es el punto número 1. Vive para agradar a Dios, no para agradarte a ti mismo. Esta semana yo tuve que pescarme a mí varias veces que quería hacer algo para agradarme a mí mismo y dije, no puedo, porque tengo que agradar a Dios. ¿Verdad? Y nunca dejes de practicar una vida en santidad. El apóstol Pablo les dice a los tesalonicenses, abunden más y más en esto. Porque el cristiano tiene la tendencia de dejar de crecer. Y lo único que no está creciendo es lo que está muerto. Yo ya no crezco para arriba, pero crecí para el frente. Y qué duro es dejar de crecer, ¿verdad? Pero nunca dejes de vivir una vida en la cual tú practicas santidad. El apóstol Pablo dijo, abunda más y más. Y nos dijo también, el punto número 3, que la vida en santidad es un mandamiento de parte de Dios. El número 4 es que guardemos nuestro cuerpo de la inmoralidad sexual. Estamos viviendo en una cultura que está saturada de lo sexual, en todos los aspectos. Y es duro para una persona guardar su matrimonio, guardar sus hijos, que no practiquen el sexo antes del matrimonio. Estas ideas parecen ser anticuadas y fuera de modo en este mundo. Pero el apóstol Pablo enfatiza esto, guarda tu cuerpo en santidad. Y luego nos advierte después de eso, el punto número 5, que Dios venga la inmoralidad. Dios trae consecuencias sobre la inmoralidad. Si yo le quito la esposa a otro hombre, si yo le soy infiel a mi esposa, Dios va a ser mi enemigo. Dios me va a traer consecuencias a mí. Y el apóstol Pablo nos advierte de esto en los primeros versículos. Y luego lo último que yo saqué de esos versos es que el apóstol Pablo nos exhorta, abunda más y más en amor. En amor. ¿Okay? El Señor Jesús redució todos los 613 mandamientos de la ley mosaica a 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Y luego dijo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo redució en esos 2 mandamientos. Esos 6 puntos los sacamos de los primeros 6 versículos la semana pasada. No vamos a regresar a ellos, solamente se los quería dar para ustedes que toman notas y que apuntan, ¿verdad?
para que se acuerde de esos 6. Si se le pasó uno o dos, venga después del servicio y dígame, pastor, ¿cuál fue el punto este? O mire, estos son los que yo apunté, ¿cuál me faltó? Y yo se los doy con todo gusto, porque creo que si los practicamos, nos van a ayudar a guardarnos fiel a Dios en este mundo en el cual vivimos. ¿Ok? So, vamos al verso 13 y luego vamos a poner un poco de contexto. Vamos a leer los versos 13 y 14 de lo que está pasando ahora con la iglesia en Tesalónica. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Si ustedes recuerdan, cuando Marta y María, en el Evangelio según San Juan, se enfermó Lázaro, su hermano, y mandaron traer a Jesús, ¿se acuerdan? Y le dice que Jesús esperó donde él estaba hasta que Lázaro murió. Y luego Jesús les dijo a sus discípulos, vamos ahora a Judea, porque Lázaro duerme. Y dijeron ellos, si Lázaro está dormido, entonces ya está bien, ya está sano. Pero no, Jesús le dijo claramente que se estaba refiriendo a que Lázaro había muerto. So, aquí la palabra dormir se está refiriendo a personas que han muerto en Cristo, que han muerto en su fe. Now, algo había pasado. El diablo le gusta atacar a los nuevos cristianos. ¿Se acuerdan ustedes cuando vinieron a Cristo? ¿Se acuerdan las luchas, los ataques, los problemas que tuvieron, la oposición que ustedes tuvieron? La iglesia en Tesalónica está niña todavía, está recién nacido, tiene solamente meses de existencia esta iglesia. Y lo que había sucedido en ese transcurso fue que el apóstol Pablo, cuando estuvo con ellos, les había enseñado que Jesucristo iba a regresar. Y esa era la esperanza de esta iglesia, que Jesús iba a regresar. Pero luego sucedió algo. Algunos de los nuevos creyentes murieron. Y la gente que no era creyente vinieron a los tesalonicenses y les dijeron, ¿ya ven? Que Jesús iba a venir, que Jesús iba a venir. Sí iba a venir, ya se murieron. Y entonces, esto causó problemas en los tesalonicenses, porque no estaban todavía muy sólidos en su fe, no entendían cosas que usted y yo ahora que hemos leído la Biblia la entendían, y se quedaron en un poco de confusión. ¿Por qué no vino Jesús? ¿Por qué se murieron estas personas? Y entonces este punto que el apóstol Pablo está tocando aquí a los tesalonicenses es para dirigirse a eso, a esas dudas que ellos tenían, de qué pasa con las personas que murieron creyendo en Cristo, pero Él no ha venido. ¿Qué pasó? ¿Se perdieron? ¿Se perdió todo? Y entonces el apóstol ahora aquí se va a dirigir a explicarles a ellos este punto. Y les dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis o que estén ignorantes acerca de los que duermen, o sea, acerca de los que murieron. ¿Ok? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Sabe usted que la esperanza es muy importante? Aún para los que no son cristianos. La Biblia dice que el campesino que ara el campo y lo siembra, suda en el sol, trabaja, se cansa, se fatiga, pero está sembrando en esperanza. Él no está pensando en el calor, él no está pensando en el sudor, en el trabajo, él está pensando en la cosecha. Eso es lo que lo motiva, la esperanza de que va a tener una cosecha. Nosotros como cristianos que vivimos para Dios, que a veces sufrimos ataques de parte del diablo, a veces sufrimos críticas, a veces sufrimos burlas, todas esas cosas, es importante que nosotros tengamos esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Bueno, si ponemos nuestra esperanza aquí, la Biblia dice que no es esperanza, porque la Biblia dice que lo que se ve, ¿para qué esperarlo? La esperanza cristiana es en un mundo que no se ve, en un mundo que viene que todavía no lo vemos. La Biblia dice, es cosa que ojo no vio, ni oreja oyó,
ni ha subido al corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene reservadas para los que le aman. ¿Ve? Es fácil para nosotros perder la esperanza cuando vemos la dirección del mundo y cómo va. Yo estoy viviendo en un mundo que está cambiando y no a lo mejor. Y es difícil a veces, cuando uno pone su mirada en eso, tener esperanza, tener ánimo, tener gozo, tener fe. A mí, balaceadas, ayer que estábamos en la casa, recibimos un Amber Alert en el teléfono de 2 niños que habían sido secuestrados. Cuando a nosotros nos entran esos alertas en el teléfono, paramos lo que estamos haciendo, nos ponemos a orar. Y ¿verdad? Pero es el mundo en el cual vivimos. Entonces, la esperanza nuestra es esta. Vamos, ahorita el apóstol Pablo va a hablar acerca de lo que se llama el rapto de la iglesia, pero vamos a ir más allá del rapto, ¿ok? La esperanza nuestra es que un día, y de las señales que la Biblia nos da y estamos mirando, creemos que ese día está muy cerca. Jesucristo va a regresar aquí a la tierra. Y la Biblia es muy específica en lo que enseña. La Biblia nos dice que va a poner sus pies cuando Él venga. Él físicamente va a regresar a la tierra. Y va a poner sus pies en el monte de los olivos. Y la Biblia nos dice que Él va a reinar en la tierra para siempre. Esta mañana antes de venirnos, estaba esperando a mi esposa y estaba sentado en el sofá. Hay un programa que sale los domingos en la mañana, me gusta mucho verlo, y casi siempre están hablando de escatología, de los últimos días. Y en esta mañana estaban hablando acerca del milenio. Y el predicador invitado que tenían estaba hablando de todo lo que va a suceder en el milenio. El milenio es cuando Cristo va a reinar aquí en la tierra por 1000 años. Ese es el milenio. Y estaba describiendo todo lo que va a suceder, el fin a la injusticia, el fin al crimen, el fin a la muerte misma durante ese tiempo. Y entonces, esperanza. Y cuando no hay esa esperanza, yo no sé en qué usted esta mañana tiene puesta su esperanza. Pero la Biblia va tan lejos como para decirnos a nosotros, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, ¿verdad? Por su fuerza. Y entonces, si usted está confiando en algún partido político, si usted está confiando en algún candidato para la presidencia, si usted está confiando en el hombre, usted va a ser desalientado. Si estás confiando en el dinero, también vas a ser desalientado. Porque el dinero va y el dinero viene. Pero si pones tu confianza en Cristo, tu esperanza en Cristo, Él no va a fallar. Él no va a fallar. Entonces los tesalonicenses, el apóstol Pablo les escribe y les dice, no quiero que estén ignorantes acerca de esos hermanos que murieron. ¿Ok? Porque les voy a decir algo ahora. ¿Ok? Les voy a enseñar algo que va a suceder. Y luego les dice en el verso 14, porque si creemos, y ahí está la clave, si creemos, ¿ok? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿qué tantos creen que Jesús murió y resucitó? ¿Verdad? Creemos que Jesús murió y resucitó. Dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Ok, aquí va a explicar un poquito más. ¿Cómo es eso, pastor? Murieron, los va a traer con Él, sus cuerpos están sepultados en la tierra, Jesús va a venir del cielo. ¿Cómo es eso? Si ellos están sepultados en la tierra, ¿cómo van a venir en el cielo? ¿Verdad? Y a mí es para darle la vuelta a la cabeza, ¿verdad? De uno cuando lo está leyendo, pero ahora Él va a explicar algo. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Ok? So, wow, nos acaba de desenvolver algo el apóstol Pablo. Ok. Usted y yo, para entender esto, usted y yo fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, cada uno de nosotros que estamos aquí. No somos solamente cuerpo. Ponemos tanto énfasis en el cuerpo, ¿verdad? Queremos tener el cuerpo en la mejor condición posible. Y ustedes saben que eso no se aplica a mí, ¿verdad? ¿Verdad? Pero y nada tiene de malo eso. Pero el verdadero, tu cuerpo verdaderamente es como una casa, es como este edificio. Ahorita estamos adentro de este edificio, pero el edificio no es nosotros. Es solamente un edificio. Tu cuerpo es como una carpa, la Biblia lo describe como un tabernáculo, como una carpa. Y el verdadero tú vive adentro de ese cuerpo. Esa es tu alma. Tu alma es de donde vienen tus pensamientos, tus emociones. El verdadero tú, el verdadero yo, no soy este cuerpo. Esta es simplemente la casa. El verdadero yo es mi alma que está dentro. Ese es el verdadero Esteban. Dios le dio vida a este cuerpo, por eso ahorita se está moviendo. Pero un día este cuerpo se va a morir. Y el Espíritu de Dios que me dio vida va a regresar a Él. El Espíritu va a regresar a Él. Cuando este cuerpo se muera, la vida que le daba vida a este cuerpo que se podía mover, va a regresar a Él. Él se la dio. Va a regresar a Él. El cuerpo va a regresar al polvo, porque del polvo fue hecho. Pero el alma, ¿a dónde va? El verdadero yo, ¿a dónde va? Quiero que vaya conmigo a Filipenses capítulo 1. Vamos a ver unos versos ahorita. Marque ahí en su Biblia. Y vamos a ver la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 1, y de los versos 22 al 24. ¿Ok? Filipenses 2, 22. Vamos a leer desde el verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No todo el mundo puede decir eso, que el morir es ganancia. Porque si el vivir no es Cristo, el morir no es ganancia. Pero el apóstol dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesaria por causa de vosotros. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? No sé si pedirle a Dios que ya me lleve, o pedirle a Dios que me deje. Si le pido que me deje, es para bien de ustedes porque les sigo predicando y enseñando. Pero si me muero, es mejor, porque me voy para estar con Cristo. Todos nosotros como cristianos, nosotros que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, lo peor que nos puede suceder, si estamos enfermos, vamos a suponer que estamos enfermos en el hospital y estamos luchando por nuestra vida, lo peor que nos puede suceder es sanar. ¿Ok? Eso es lo peor que nos puede suceder, sanar. No lo miramos así nosotros, ¿verdad? Pero lo peor que nos puede suceder es sanar. Morir para nosotros es mejor. Porque dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ¿qué? Ganancia. ¿Por qué? Porque cuando yo muera, ¿ok? A mis hijos, a mi esposa, si es que yo me voy primero, baby, ¿ok? Cuando se acaben mis días, cuando llegue ese momento, cuando yo ya voy a partir,
y me voy a ir con el Señor. Gócense por mí. A mí lloren por ustedes, porque pues ¿dónde van a encontrar otro como yo, verdad? Pero gócense por mí. En realidad, si nosotros fuéramos, ¿cómo le dirías? Si creyéramos, y sí creemos, pero si en verdad entendiéramos o viviéramos en esta realidad, sentiríamos envidia por los que se nos han adelantado. Oh, man, me ganó. El Señor no se vale así. Yo debería de ir primero. Dijo un pastor que Chuck Smith, él decía que años antes la familia de ellos habían sufrido una tragedia. Un hermano de él que amaba al Señor, que era un hombre de Dios, falleció, perdió su vida, parece que en un accidente. Y dice que pues devastó a la familia, ¿no? Y sintieron tan afectados por esto. Pero él dijo, pero yo me pongo a pensar, ¿qué andará haciendo mi hermano ahorita en el cielo? Dijo, porque a él le gustaba investigar todos los lugares, le gustaba visitar cuevas, le gustaba hacer esto y hacer lo otro. Dijo, pero cuando yo llegue al cielo, ya mi hermano va a tener todo investigado y ya no va a haber nada que yo vaya a descubrir. Y decía él, pero entonces cuando la persona muere, si es cristiana, el alma va a estar con el Señor. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Se acuerdan el malhechor, el criminal que estaba crucificado al lado de Jesús? ¿Recuerdan? Y mientras que estaban ahí, el malhechor le dijo a Jesús que tuviera misericordia de él, que lo perdonara por lo que había hecho en esta vida. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y murió Jesús en la cruz, y murió el malhechor en su cruz, y el malhechor fue a estar con Jesús ese mismo día al paraíso. Vamos a ver otro versículo en 2 de Corintios, capítulo 5, si va conmigo ahí, por favor. 2 de Corintios, capítulo 5, y vamos a leer 3 versos, versos 6, 7 y 8. Okay. 2 de Corintios 5, 6. Así que vivimos confiados siempre. Qué bonito, ¿verdad? Vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Qué bonito, ¿verdad? Okay. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo a los tesalonicenses, miren, los que durmieron en Cristo, los que murieron en Cristo, no se perdieron. El cuerpo está sepultado, pero sus almas están con el Señor. Y por eso dice que cuando el Señor venga en las nubes, los va a traer a ellos con Él. Y luego va a hacer algo tremendo. Va a resucitar los cuerpos. Los cuerpos que fueron sepultados los va a resucitar, los va a levantar y va a haber una reunión del cuerpo glorificado con el alma y vamos a vivir para siempre con el Señor. Entonces sus cuerpos están durmiendo, los cuerpos. Hace poco que mi mami cumplió años de haber partido con el Señor y fuimos al cementerio y estábamos ahí y mi cuñado Jesús, oro por él. Pero mi cuñado dice, mira Esteban, es que yo me fijé que cuando sepultaron a mi suegra, la sepultaron con los pies para allá y debía de ir con la cabeza para acá y la sepultaron al revés, man. Y no va a importar, cuñado, no va a importar. ¿Okay? Si el Señor la levanta de pies, la va a enderezar en el aire. ¿Okay? Pero alguno preguntará y dirá, pero ¿cómo es eso, pastor, si los cuerpos se vuelven polvo otra vez? ¿De qué creó Dios al hombre en el libro de Génesis? Del polvo de la tierra.
Eso no es algo imposible fuera, ¿verdad? Para nosotros, pero para Él no. Entonces, quiero que vaya conmigo a Job, capítulo 19, ya en el Antiguo Testamento. Son una de las palabras más hermosas que encontramos en el capítulo 19, versos 25, 26 y 27. Job 19, el verso 25. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y mire lo que dice: y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Qué tremenda declaración de Job. Sí, mi piel se va a deshacer, pero con este mismo cuerpo Dios lo va a resucitar y yo voy a ver a Dios. Yo lo voy a ver a Él. Mire Eclesiastés, si va conmigo, el libro de Eclesiastés, capítulo 12. Y todo el capítulo de Eclesiastés está muy bonito, pero vamos a ver el verso 6 y 7. Todo el capítulo, el escritor de Eclesiastés está describiendo en unas formas metafóricas el cuerpo. Cuando dice que ya no se ve por las ventanas, nos falla la vista. Que ya no se oye el ruido en las calles, nos falla el oír. Y algunos de ustedes están diciendo, no, yo no sé qué quiere decir eso. Espérese. Después agarra uno el papel. Y ahí está uno. Nos empieza a fallar la vista, nos empieza a fallar el oír. Y hace años mi hija Noemí nos dijo a mi esposa y a mí, yo no quiero que se hagan viejos. Pues yo tampoco, pero ¿qué le hago? Y empiezas a encorvarte y te duelen las rodillas y el cuerpo se empieza a envejecer. Y luego en los versos estos describe también cómo empieza a fallar el cuerpo adentro, cómo ya tu estómago ya no trabaja igual, cómo tus pulmones ya no trabajan igual, tu cuerpo se empieza a ir acabando. Y en este capítulo 12 el escritor de Eclesiastés está describiendo en formas simbólicas el cuerpo que se va haciendo viejo. Y en el verso 6 dice, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Okay? Una descripción de lo que nos pasa. Nos hacemos viejos. Yo sé que eso es deprimiente para algunos, pero va a suceder, ¿ok? Y sabe que yo les voy a confesar algo. A mí no me duele hacerme viejo. A veces gente me ve y dice, oye, pastor, ¿no le gustaría pintarse el cabello? No, después cuando no tenga para pintármelo, voy a estar una semana con mi cabello rubio y luego llego otra semana todo canoso. ¿Y qué le pasó al pastor? Mira cómo la hermana se lo acabó de una semana a otra y lo hizo viejo. No me duele hacerme viejo. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha sido bueno conmigo. Yo veo a mis hijos y me recuerdo de aquel canto que mi papá le cantaba a mi mamá. No es un canto cristiano, pero era un canto muy bonito que dice que ya nuestro pelo negro de blanco se vistió, y a nuestros hijos viven la juventud hermosa. Pero luego dice, yo sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Canto que le cantaba. No me voy a ir al infierno por cantarle ese canto que no es cristiano, pero
Este, so no me duele a mí hacerme viejo, me molesta en el sentido que no puedo hacer las cosas que podía hacer antes. Y me frustra, porque mi corazón está dispuesto a hacerlas, pero mi cuerpo me dice, So, ok, y me dijo un amigo mío, dijo, mira, Esteban, tú solo estás tan viejo como crees que estás. Si tu corazón está joven, tú estás joven. Pues alguien se olvidó decirle a mi cuerpo que obedezca a mi corazón, porque, ¿verdad? Pero entonces aquí nos está diciendo la Biblia y el apóstol Pablo, si regresamos para atrás y leemos esos versos otra vez, quizás ahora van a tener más sentido para nosotros, ¿sí? Ya que leímos estos versos. Entonces vamos a leerlos otra vez, ¿ok? Desde el verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca, estamos en 1 Tesalonicenses capítulo 4 otra vez, ¿ok? A ver si ahora le tiene más sentido. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora el apóstol está trayendo una revelación. Si usted lee toda la Biblia, no va a encontrar versos que hablan tan claro acerca de este evento como aquí. Esto le fue revelado al apóstol Pablo, se lo dio a la iglesia de Tesalónica y nos lo está pasando ahora el Espíritu Santo a nosotros. Esto no es lo que él está describiendo, y no quiero que se confundan, porque ahorita a ver si le podemos poner un poquito de claridad. Esto no es cuando Cristo regresa a la tierra a reinar, porque el apóstol dice que va a venir en las nubes, no dice que va a pisar la tierra, y luego nosotros vamos a ser arrebatados y a encontrarlo en las nubes y vamos a estar siempre con él. No dice que va a venir a la tierra y poner sus pies aquí y reinar. No está hablando acerca del milenio, de cuando Cristo viene a reinar. Esto está hablando de un evento que Dios tiene reservado para los que creen en él. Y esto, según lo que él nos revela aquí, lo que la Biblia nos revela, esto es lo que va a suceder. Va a sonar una trompeta. Jesús mismo va a descender del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Acuérdense que cuando Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos, tenía 4 días de muerto, su cuerpo se estaba deshaciendo. Jesús llega a la orilla de la tumba, les ordena que quiten la piedra con la cual cerraban la tumba, y luego Jesús en alta voz da una voz de mando. Y la voz de mando de Jesús era: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro resucitó de entre los muertos y salió vivo. Tenemos ya como una ventanilla de lo que esto va a ser. Jesús va a venir en las nubes y en el cielo y va a dar un grito, voz de arcángel, voz de mando, y los muertos en Cristo, esos cuerpos, van a ser resucitados. Van a salir de la tumba y van a ser resucitados. Alguno dirá, ¿que se van a abrir las tumbas, pastor? No, acuérdense que cuando Jesús resucitó de entre los muertos, y el apóstol comienza con esto, ¿verdad? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿se acuerdan? Cuando Jesús resucitó entre los muertos, su cuerpo, con su cuerpo físico, podía traspasar paredes. Porque la Biblia nos dice que los discípulos estaban reunidos en un aposento con las puertas y las ventanas cerradas, porque tenían miedo que las autoridades iban a venir a encarcelarlos a ellos y matarlos como habían matado a Cristo, y están con temor. Y luego la Biblia dice que de repente Jesús está en medio de ellos y les dice: no temáis. Y Tomás, cuando le dijeron: el Señor vino, Tomás, el domingo pasado que tú no viniste a la iglesia. Esas son mis palabras, ¿ok? El domingo pasado, pero sí fue el domingo, ¿ok? El domingo pasado,
Jesús vino aquí, físicamente estuvo con nosotros. Y Tomás dijo, nah, yo no creo. Si yo no puedo meter mi dedo por la herida de sus manos, donde estaban los clavos, y no puedo meter mi puño por la herida de su costado, yo no creo. Y Jesús apareció allí. Todo estaba cerrado. Jesús apareció y Tomás dijo, ya creo. Y Jesús le dijo, no, Tomás, ven para acá. Le dijo, mete tu dedo por la herida de los clavos. Man, this must have freaked Thomas out. Señor, no tienes que hacer eso. No, mete el dedo. Y mete tu puño por la herida de mi costado. Y ya no seas incrédulo, sino creyente. Y entonces, esos cuerpos, cuando sean resucitados, van a ser en un instante transformados. Yo doy gracias a Dios por ello. Yo no quiero vivir por toda la eternidad en este cuerpo. I mean, that would be a drag. Eso sería, just vivir en este cuerpo. No. ¿Qué promete Dios? Y ahorita vamos a leer unos versos acerca de eso. ¿Qué promete Dios? Que este cuerpo, cuando Él venga con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo van a resucitar primero, el cuerpo va a ser transformado y vamos a ser semejantes al cuerpo de Él. Y eso es glorioso. Vamos entonces a Primera de Corintios para establecer esto. Primera de Corintios, capítulo 15. Todo el capítulo trata con la resurrección de los muertos. No lo vamos a leer todo, pero le recomiendo que lo lea en su casa. ¿Okay? Vamos a leer comenzando con el verso 35. ¿Okay? Y porque había gente que no creía en la resurrección. Y entonces el apóstol se está dirigiendo aquí a la iglesia en Corintio. Es interesante que la carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo la escribió cuando él estaba en Corintio. Interesante, porque el tema aquí conecta, ¿verdad? Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Da 3 ejemplos. La semilla que se siembra no nace otra semilla. ¿Qué nos han sembrado? Maíz o tomate. Siembras la semilla, pero crece en ¿qué? Crece un fruto, ¿verdad? Diferente. Y entonces da ese ejemplo. Así es la resurrección de los muertos. Es como una semilla que tú siembras, pero no crece la misma semilla que tú sembraste. ¿Okay? Si siembras una semilla de maíz, crece una planta verde, ¿verdad? Empieza a subir. No se parece a la semilla que tú sembraste. Es llena de gloria, es verde, es bonita. Empieza a crecer. Y da fruto, ¿verdad? Ese es el primer ejemplo que él da. Y luego habla de la diferencia entre la carne. La carne de los hombres, la carne de los peces, la carne de los animales, de los perros, de todo. Cada una de ellas es diferente. Solo la resurrección de los muertos se va a sembrar esta carne, pero va a resucitar una carne glorificada. Y luego lo compara con la gloria de las estrellas y del sol. Hace 3 comparaciones para ilustrarnos a nosotros que este cuerpo no va a resucitar igual, va a resucitar glorificado. Es lo que él está diciendo. Y usa 3 ejemplos. ¿Ok? Así también, el verso 42, es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción.
Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. ¿No dicen amén? ¿Verdad? Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. El postrer Adán es Jesús, ok, el último Adán es Jesús. ¿A quién nos parecemos ahorita nosotros? Adán, al primer Adán, nos parecemos a él, somos terrenales, ¿verdad? Nos parecemos a él todos, ok, pero en la resurrección, ¿a quién nos vamos a parecer? A Cristo. A Cristo. ¿Ok? So eso es lo que está diciendo. ¿Ok? Mas lo espiritual, dice el verso 46, no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, no todos nos vamos a morir, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Eso es lo que le está diciendo a los tesalonicenses. Nosotros, cuando Él venga y nos arrebate para estar con Él, no vamos a preceder a los que murieron antes de nosotros. Ellos van a resucitar primero y van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. A ver, abra y cierre los ojos. Así. Voltea a su hermano y hágale ojitos. ¿Ok? Así de rápido. Va a ser algo instantáneo, algo al momento. Se va a sonar la trompeta. Los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, seremos arrebatados en un momento. Now, ¿por qué el arrebatamiento? ¿Por qué va a venir Cristo a arrebatar su iglesia? Porque después de eso viene un evento que vamos a hablar la semana que entra, Dios mediante, que se llama el Día del Señor. Y el Día del Señor es cuando Dios toma venganza por la iniquidad y el pecado aquí en la tierra. Y nos va a enseñar la Biblia que nosotros que hemos rendido nuestras vidas a Jesucristo, no estamos puestos para la ira de Dios. Él nos va a sacar antes de que Él empiece a derramar sus juicios sobre la tierra. ¿Ok? ¿Le tiene sentido? ¿Lo entendió? ¿Sí? ¿Se le hizo claro? ¿Ok? ¿Mande? El Apocalipsis casi habla todo del día del Señor. Sí. Y vamos a ver porciones de eso la semana que entra, del día del Señor. Ok. Si eso viene, si juicio viene, Dios ha preparado una forma de escapar. En el Antiguo Testamento preparó el arca para que todos los que se subieran al arca no perecieran en el diluvio, pero solo 8 personas obedecieron, solo 8 personas creyeron. Y qué triste es que Jesús dijo que en los últimos días iba a ser como los días de Noé. Pero la Biblia dice que todo aquel que cree, todo el que pone su fe en Jesús como el único y suficiente Salvador. Hermanos, yo no puedo pagar por mis pecados. No puedo. Si trato de hacer buenas obras, si trato de vivir bien y creo que me voy a justificar delante de Dios por mis buenas obras, por lo bueno que yo hago,
La Biblia dice que mis buenas obras son como trapos de inmundicia. ¿Sabe lo que era un trapo de inmundicia? En aquel entonces no vendían estas toallitas para las mujeres cuando están en su costumbre y usaban una toalla. Eso es lo que son toallas de inmundicia. Y la Biblia dice que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. ¿Qué serán nuestras malas obras? Si esas son las buenas. La demanda de Dios es muy alta para que yo entre al cielo. Pero Dios, dice la Biblia, que amó tanto a la humanidad, que mandó a su Hijo para pagar el precio por la humanidad que ellos no podían pagar. Y Jesús, muriendo en la cruz, las últimas palabras que salieron de su boca antes de morir fueron: consumado es. Esas palabras quieren decir que todo lo que la humanidad le debía a Dios por sus pecados, Jesús lo pagó en la cruz del Calvario. Yo puse mi fe en Él hace muchos años y creí que lo que Él hizo en la cruz fue suficiente para perdonarme de mis pecados, porque yo no era una persona buena, ni digo tampoco ahora que soy. Pero todas las cosas malas que yo había hecho, que yo quisiera haber borrado, y había dicho, ¿cómo me gustaría nacer otra vez y no cometer esos mismos errores? Desgraciadamente no podemos volver el reloj para atrás, pero sí podemos dejar que Dios nos lave. El otro día yo andaba afuera trabajando, sudé, me ensucié, hasta yo mismo me olía y decía, qué feo huelo. Qué feo huelo. Pero ¿sabe qué? Me metí a la casa, prendí la ducha, me metí debajo del agua, me apliqué el jabón y salí listo para que mi esposa me diera un beso. El pecado nos mancha, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cuando yo pongo mi fe en lo que Él hizo en la cruz por mí, y le digo, Señor, yo creo y yo acepto el sacrificio tuyo por mis pecados. Yo creo que moriste, que fuiste sepultado y que resucitaste y venciste la muerte. Y pongo mi fe en ti. Miren, con esto termino, y créanme, sí voy a terminar. ¿Okay? En el Antiguo Testamento hay algo tan hermoso, un cuadro tan bonito. Cuando tú pecabas, tú tomabas un animalito inocente y lo traías al sacerdote. Cuando traías el animal al sacerdote, el sacerdote te hacía que hicieras algo. Tenías que tomar tus manos y ponerlas sobre la cabeza del animal y confesabas todo tu pecado. Y tu pecado entonces era transferido de ti al animal. Y luego mataban al animal y derramaban la sangre del animal en el altar. Y yo me iba limpio, el animal pagaba por mi pecado. La Biblia describe a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, esencialmente lo que estamos haciendo, estamos poniendo nuestras manos sobre Él y confesando nuestro pecado, y Dios hace algo maravilloso en lo espiritual. Él toma todo nuestro pecado, lo transfiere a Jesús, y el sacrificio que Él hizo en la cruz nos manda a nosotros a nuestras casas justificados y perdonados y limpios. Eso es poner mi fe en Jesús. Pero mi pecado le costó su vida. Porque sin derramamiento de sangre, dice la Biblia, no hay remisión de pecado. Pero cuando yo creí y le dije, yo soy un pecador, no puedo salvarme a mí mismo, yo traté de cambiar mi vida, pero no puedo, pero ya no quiero vivir así, y pongo mi fe en lo que Él hizo, Él viene a mi corazón y empieza a transformar mi vida y me limpia de todo mi pecado. Jesús ama al mundo entero y quisiera salvar a todo el mundo, pero muchos simplemente no creen. No creen. Entonces, esta mañana hay dos grupos de gentes aquí. Y no tiene nada que ver con el color de nuestra piel, ni nuestra nacionalidad, ni si somos varón o hembra o nada de eso. Hay dos grupos de personas aquí solamente, los que han creído y los que no han creído.
¿Cuál de los dos eres tú? ¿Has puesto toda tu fe en Jesús? Él te perdona todos tus pecados, los del pasado, los del presente y los del futuro. Su sangre derramada en la cruz. ¿Por qué la sangre? Porque la vida está en la sangre, dice la Biblia. Esa sangre inocente nos limpia de nuestros pecados. Yo quiero invitarte a que sirvas a Jesús conmigo, a que pongas toda tu fe en Él, a que esta mañana le confieses tus pecados. Mi pastor nos decía, el único pecado que Dios no perdona es el que tú no confiesas. No hay pecado que Dios no perdone que tú hayas hecho. La sangre de Jesús es suficiente. Por eso Jesús dijo, consumado es. La deuda quedó completamente pagada. Pon tu fe en Jesús. Pídele perdón por tus pecados. Él, esta mañana, hará un milagro. Entrará a tu corazón y cambiará tu vida para siempre.